Buenos días, mi nombre es fulano de tal, del proceso de fabricación de graneles, conocido aquí también como fábrica. Entonces, vamos a hablar de uno de los aspectos de conocimiento que también tenemos dentro de nuestro plan de estudios, digámoslo así, y el tema del registro de tiempos de operación de la maquinaria industrial, ¿no? De producción, ¿no? En este caso, vamos a hablar de los tiempos de la maquinaria del proceso de fábrica conocida como Narden S502, ¿no? Para esto pues nos basamos también en el modelo o literatura que nos compartió la empresa, ¿sí? Que maneja a nivel internacional el grupo L'Oreal, ¿no? En todas el resto de las plantas. Entonces vamos primero que todo a que nuestro compañero fulano de tal les presente como el contenido y los elementos de tiempo que vamos a ver al día de hoy aquí. Muchísimas gracias. Entonces mi compañero ya les va a compartir esa parte. Muy bien, a más de mostrarles objetivo y justificación, ¿sí? Nos vamos a ocupar de tres elementos de tiempo a partir del modelo, la literatura que nos facilitó la empresa, ¿sí? Estos son tiempo de ocupación, tiempo de fabricación y tiempo teórico o estándar, ¿no? Finalmente vamos a ver el tema de los aspectos o el aporte que nosotros desde nuestro ámbito, desde nuestro ámbito de competencia como técnicos de alistamiento de operación de maquinaria industrial podemos pues aportar, ¿sí? Para darle mejoría a esa situación actual que tenemos, ¿no? Entonces mi compañero va a pasar a mostrarles objetivo y justificación. Muy bien, entonces en esta parte principalmente, a más de mostrar valores de tiempo, ¿sí? Es también hacer una reflexión sobre la metodología o cómo se está manejando actualmente el registro de las diferentes novedades sobre el equipo, ¿no? Sobre los tiempos operativos, las paradas, las diferentes novedades en general, porque pues se está manejando de una forma como muy manual, donde existen dificultades para obtener información que le sirva a la empresa para tomar acciones, ¿sí? Entonces ese es un aspecto crítico, ¿no? Y eso hace parte también del por qué, ¿no? Existen esas debilidades en ese registro de paradas, de tiempos. Entonces, además de sugerir que se maneje, por ejemplo, un esquema similar al que manejan los equipos de producción, ¿sí? Como por ejemplo en el sistema SPI, que está como más formalizado, más específico. El tema es también el método de captura de información, ¿no? Que es totalmente manual. Bien, entonces mi compañero fulano de tal va a pasar entonces a mostrar el tiempo de ocupación, de acuerdo a la información que tuvimos disponible. Muy bien, entonces el tiempo de ocupación básicamente es como el tiempo que queda después de al máximo tiempo disponible, que es 30 días por 24 horas, ¿sí? Para este mes de agosto, si bien agosto tiene 31 días, pero lo manejamos de forma comercial de 30 días, es descontarle esos aspectos de paradas programadas, ¿sí? Paradas, por ejemplo, por mantenimiento, pausas, descansos, reuniones, capacitaciones de tipo programado. ¿Qué sucede? Eh, Debido a que no encontramos como una base de datos o un sitio donde se consolide esta información, pues no tenemos acceso a datos, por ejemplo, de reuniones, de mantenimientos programados. Nos quedamos entonces con las pausas y los descansos. ¿Cómo son los descansos para nuestro proceso de fabricación de graneles? Tenemos que solamente se descansan los dominicales, ¿no? Los festivos aquí no se descansan, ¿no? ¿Sí? Entonces ese es básicamente como el concepto, y las pausas pues estamos manejando 30 minutos de refrigerio y 5 de pausas para un total de 35 minutos por turno, 105 por día, ¿sí? Entonces al hacer ese consolidado nos da 142 horas que se descuentan a ese tiempo total y nos quedamos con un tiempo de ocupación de 578 horas, ¿sí? Que es básicamente el tiempo en que el equipo puede ser utilizado para actividades de fabricación, ¿sí? Entonces, pues hasta ahí pues es como el tema.
Bien, muy bien, vamos a que mi compañero fulano de tal les hable sobre el tiempo de fabricación. Entonces, muchas gracias. Bueno, buen día, soy fulano de tal del área de fábrica. Entonces acá el tiempo de fabricación está despiezado básicamente en 4 elementos, ¿no? ¿Sí? Hay un tiempo de fabricación efectiva donde el equipo en verdad está generando la producción del granel, ¿sí? Pero este tiempo tiene unos tiempos como suplementarios, ¿sí? Que se adicionan, como el tiempo de limpieza, de descargue y el tiempo de control, ¿sí? Entonces, cuando la producción se acaba, entonces hay que limpiar el equipo, ¿no? O limpiar el equipo antes, ¿sí? Descargar el granel cuando ya se termina la producción y el tiempo de hacer controles al proceso de fabricación, ¿no? Que se divide en 3, ¿no? Tiempo de análisis, que es la toma de muestras para el proceso de control de calidad, el tiempo de ajuste, cuando se presentan variaciones entre los requisitos, las características de calidad del granel frente a lo que estamos pidiendo, a los requisitos, entonces hay que hacer algún ajuste, y el tiempo de registrar el diario vivir en el proceso, digámoslo así, con la máquina, ¿no? Se conoce como tiempo de declaración, ¿sí? Donde pues se registran la cantidad de gramos, de kilogramos, perdón, ¿sí? Que se produjeron durante un turno, durante una jornada completa, etcétera, ¿no? Todas las dificultades que se tuvieron. Entonces, ese tiempo de declaración es ese tiempo de registrar, ¿sí? Entonces, es básicamente de lo que pudimos consolidar a partir de la información otorgada por la compañía. Establecimos estos 4 elementos, ¿no? Tiempo de control 19 horas, limpieza 13, descargue 5 y 41 para el proceso de fabricación durante el mes de agosto, ¿no? ¿Sí? Entonces, básicamente eso nos suma a un total de 78 horas. ¿Sí? Ese sería como el grueso del tiempo de fabricación. ¿Qué sucede también acá? Resulta que esto es una proforma estándar para toda la compañía a nivel internacional, ¿sí? Es como la hoja de registro de tiempos, de diferentes tiempos y novedades, ¿sí? Acá en nuestra planta esto se está haciendo de manera manual, ¿sí? Aquí se conoce como PUR, ¿sí? Y el PUR es básicamente los tiempos que vimos anteriormente, ¿no? Sirven para calcular ese indicador, ¿sí? Conocido como rendimiento de la fabricación o PUR, y se toma a partir de esto. Entonces, aquí vemos que hay una diferencia grande con lo que se hace en los procesos de producción, pero el tema crítico acá es la fiabilidad de la información, ¿no? Entonces, ese es como el tema acá. Ya después de saber esto, mi compañero fulano de tal les va a mostrar lo que se conoce como tiempo teórico o estándar. Buen día, soy fulano de tal, pertenezco al proceso de fábrica. Pues aquí da más de hablar de un cálculo, el tiempo teórico o estándar, pues básicamente obedece es como a el conocimiento profundo que tenemos de los productos que se están fabricando, ¿cierto? Y pues su correspondencia con las familias de producto que aparecen pues en un anexo de la literatura que nos compartieron, conocido como tiempos estándar de fabricación, ¿sí? O de manufactura, ¿sí? Este es un archivo donde aparecen las familias con sus tiempos. Entonces, ¿cómo se lee esto acá? ¿Sí? Hay que hacer una correspondencia o conocer a qué familia de productos pertenece diferentes referencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este mes de agosto, básicamente las que se produjeron corresponden con esta familia, ¿no? Bull 2290, ¿sí? Emulsiones a base de agua y aceite, ¿sí? Y para un volumen de producción inferior a 2.5 toneladas, ese tiempo teórico o estándar, ese tiempo es de 170 minutos, aproximadamente 3 horas, ¿sí? Entonces, esa es la velocidad, ¿sí? Para fabricar un lote, ¿sí?
Puede ser un lote de 50 kilogramos, un lote de 100 kilogramos, un lote de 500 kilogramos, ¿sí? Entonces, en esa parte tenemos eso, ¿no? Entonces, más que un cálculo, es hacer corresponder esto, ¿no? Podemos hacerlo de la otra forma, que es como con el tema de quitarle tiempos al de fabricación y a otros conceptos como el tiempo de desarrollo, pero desafortunadamente no tenemos acá la información. La base de datos que nos presentaron no muestra todo ese acopio de tiempos, y ahí pues presentamos una especie como de debilidad de la empresa, ¿sí? Entonces, básicamente este es nuestro tema, ¿sí? En nivel de tiempo. Entonces, ahora mi compañero va a presentarles el tema de nuestro aporte para tratar de disminuir ese tiempo de fabricación que tenemos ahí de 78 horas. Muchas gracias por su atención hasta el momento. Bueno, en esta parte de aquí nos vamos a enfocar de esos tiempos de fabricación, ¿sí? Que hacen como ese tiempo suplementario en el tiempo de descarga. Actualmente, según esos datos, esta base de datos nos dieron 5 horas para el mes de agosto, ¿sí? Y pues quisiéramos desde nuestro ámbito tratar de aportar sobre ese elemento de tiempo, ¿no? Porque es el que creo que podemos afectar desde nuestro trabajo, con nuestras manos. Entonces aquí tenemos que hemos tratado de aprender, ¿sí? Manipuleo de materia prima, ¿sí? Ajustes en los procesos de manipuleo de materia prima. ¿Cómo quisiéramos nosotros ver esto? Pues resulta que actualmente para hacer el descargue nos toca ir a diferentes sitios, ¿sí? A copiar los materiales e insumos, ¿no? Las bolsas, los recipientes, etcétera, y eso hace que ese tiempo sea pues significativo. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Centralizar el acopio de materiales e insumos para descargue, básicamente que tuviéramos un sitio cerca de la máquina o ahí en la misma máquina, ¿sí? Todo esto pues obviamente con el apoyo de la empresa para ver la viabilidad, de calidad, mantenimiento, para disminuir o poder tratar de eliminar ese tiempo de descargue, ¿no? Entonces vamos a presentar entonces el impacto de esta solución, ¿no? ¿Sí? Queremos lograr con esto de reducir en al menos 2 horas el tiempo de descargue, o sea, pasar de 78 a 76 horas en el tiempo de fabricación. Y esto haría que para un lote, por ejemplo, de 50 kilogramos de granel, que en teoría pueda valer 9 millones, con 78 horas de tiempo de fabricación, pues al bajarlo a 76, quiere decir que lo reducimos, ¿sí? Y en proporción, pues bajaría más o menos unos 230.000 pesos, ¿sí? Por cada lote, ¿no? Para este mes de agosto tuvimos alrededor de unas 14 corridas, ¿sí? O órdenes de fabricación, pues esto ya sumaría más o menos unos 3.500.000, ¿sí? Es básicamente como hacia donde queremos apuntar nuestro aporte, ¿no? Y eso pues básicamente se va a dar con la aplicación de nuestros conocimientos en el programa de formación para generar proyectos de mejora en los procesos de fábrica. Eso es básicamente lo que les queríamos compartir, apreciados participantes y asistentes a esta charla. Muchísimas gracias y estamos en contacto.